en el caso de Piura, los porcentajes de aprobación, el nivel de descontento, la desaprobación y el nivel de contento es muy, muy alto, ¿no? Incluso uno de los más altos en la zona. Eso se debe en gran medida a toda la inestabilidad, el tema de corrupción que existe, pero en el caso de Piura, porque el proceso de reconstrucción que se tuvo después del año del niño 2017 y lo que se preparaba para prevenir el fenómeno del niño de este año, en la realidad a la gente la tiene muy, muy disconforme. La gente tenía la sensación de que no había mejorado significativamente la protección ante posibles lluvias muy fuertes. Además de eso, el cambio climático ha generado problemas en el sector agrario, particularmente en un cultivo que es bandera en Piura, que es el mango, al cual genera mucho empleo, ¿cierto? Y entonces todos esos elementos han hecho de que en la realidad la región y el norte en su conjunto se pongan en una situación pues de hartazgo, de disconformidad con esas particularidades que te he mencionado, ¿no? Redondeando el tema es que todavía Piura, aunque alguna gente no sabe perfectamente, tenemos un porcentaje de sierra muy importante. Casi 20% de la población de la región vive en zona de sierra. Y las brechas ahí son muy, muy grandes, las brechas sociales son significativas. Entonces hay un descontento muy fuerte y exigen pues demandas, reformas para modificar la situación en la que nos encontramos. Maki, buenos días. Buenos días. Lo que vemos también en Piura es que la agricultura es como una actividad muy importante para la vida de la región y que la apuesta siempre ha sido por la costa, por las irrigaciones, por el mango, por el banano, por la caña. ¿Cómo esa configuración, digamos, de la estructura económica en Piura ayuda o no ayuda a que la población pueda tener la expectativa de una vida digna? Mira, sin duda, hay cuestionamientos muy fuertes. Para que tengas para que se tenga una idea, para que tengamos una idea, en Piura en los últimos 14 años, el área agrícola ha crecido casi 40%. Y pero no solamente ha crecido 40%, sino que el tamaño de las unidades agropecuarias, en la realidad, las grandes y medianas han crecido en número. Es decir, hay un proceso de reconcentración de la propiedad agraria, de la tierra, pero eso se está produciendo en las zonas donde hay ampliación de frontera, no en los valles antiguos, como nosotros le llamamos. En los valles antiguos se mantienen los pequeños productores, lamentablemente con bajos niveles de productividad en todos los cultivos, incluso en los cultivos estrella como mango, limón, uva, los niveles de productividad en los pequeños son todavía hecho ahí para crecer. Entonces hay dos cosas. Una es que hay un proceso de concentración de la propiedad, particularmente en las zonas de ampliación de frontera agrícola. Y como te mencionaba, nuestra frontera agrícola en el año 94 era 244,000 hectáreas y hoy son más de 400,000 hectáreas. O sea, ha crecido casi 100% el área agrícola. Y entonces eso ha generado, pues, evidentemente, una serie de desequilibrios. Ha generado también algunos problemas climáticos, como el tema de monocultivo, porque toda esta ampliación de frontera agrícola, la mayoría de esta ampliación de frontera agrícola tiene que ver con el monocultivo. Si bien es cierto, hay un proceso de optimización y eficiencia en el uso del agua, eso es cierto, las grandes y medianas unidades agropecuarias incorporan tecnología, pero sí están evidentemente deforestando. Nosotros tenemos un ecosistema muy importante que es el sistema de bosque seco y evidentemente la ampliación de frontera agrícola pone en riesgo este ecosistema si es que no tienes una política de compensación, ¿cierto? Maximiliano. Entonces, hay preocupación por el tema del agua,
hay preocupación por el tema del agua. Lamentablemente los niveles de corrupción en las entidades públicas y gestoras y rectoras de la gestión de este recurso, lamentablemente, como siempre, cierto, terminan pues perjudicando a los pequeños productores. Hoy, con la escasez hídrica que es conocida a nivel nacional que tenemos en la región, los más sacrificados, los más perjudicados son los pequeños agricultores. Así es. ¿Cierto? En la medida en que ha habido todo un proceso de negociación de licencias, de certificado de agua, hay mucha informalidad en el uso del agua, las autoridades todas se hacen de la vista gorda y al final perjudican a los pequeños agricultores, ¿no? Maximiliano. Entonces, ese es un tema. Sí. Desde acá, desde Arequipa, tenemos la impresión de que muy poca atención se presta a la crítica al modelo económico. Se habla de todas las leyes contra la institucionalidad, contra el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, pero muy poco o casi nada, por ejemplo, se habla contra o en crítica a las leyes que favorecen el modelo neoliberal, como por ejemplo la ley antiforestal, las medidas relacionadas a exoneraciones tributarias al sector agroexportador o las que rebajan los controles ambientales. ¿Esa misma impresión tienes tú o crees que nosotros estamos percibiendo un poco distorsionada la realidad de crítica al modelo económico? Mira, hay una crítica y hay una resistencia al modelo. Pero tenemos que ser responsables al decir que la intensidad aquí en Piura, en la realidad no es la intensidad que tienes en el sur. O sea, decir otra cosa sería la de engañarnos. No es que no exista resistencia. Por ejemplo, existe una resistencia muy fuerte al modelo extractivista y deterioro del medio ambiente. Aquí tenemos 3 proyectos que en este momento el gobierno nacional está queriendo impulsar y la resistencia está ahí activa, muy activa. Es el caso del proyecto Río Blanco en Huancabamba, Ayabaca, es el caso del proyecto de Tambo Grande y es el proyecto también del Algarrobo, en la zona del Alto Piura. Entonces son proyectos que desde el gobierno y las empresas están tratando de impulsar y hay mucha resistencia de parte, no solamente de la gente que vive ahí, y las empresas que viven ahí, sino de un sector muy importante y creciente de la ciudadanía, porque pone en riesgo el proceso de producción del ciclo del agua. Nosotros en Piura no tenemos cordillera blanca. O sea, nosotros dependemos de una fábrica de agua que se llama Los Páramos. Y entonces justamente estos proyectos atentan contra ese ecosistema. Y por lo tanto la resistencia está muy activa en este sentido. Entonces, en resumen, sí hay un nivel de resistencia al modelo, se plantean modificaciones, se plantea que las ampliaciones de frontera agrícola tengan otra modalidad de ejecución de las tierras para beneficiar a pequeños agricultores, se plantea el tema de la contaminación ambiental, también somos una zona que tiene minería informal y ilegal. También hay un grupo de resistencia, hay varios dirigentes que han muerto sobre eso en las luchas. Pues, o sea, hay una resistencia con cierto matiz, quizás no como quisiéramos todos o como tenga el sur, pero evidentemente está presente y eso se refleja también en las encuestas de opinión, ¿no? Maximiliano, el panorama que nos presentas nos muestra que la sierra, digamos, tiene su propia dinámica basada en pequeña agricultura y que está muy por detrás, digamos, del crecimiento que pudieran representar las irrigaciones grandes, ¿no es cierto? Y esta reconcentración de la tierra y esta agricultura de exportación de la que nos hablas, ¿no es cierto? La pregunta para mí en este momento es, ¿hay algunos atisbos de, por ejemplo, iniciar algún tipo de política o actividades de reactivación o de articulación de la agricultura de la sierra con la agricultura de la costa? ¿Hay algún tipo de impulso sobre probabilidades de buscar rutas de industrialización, de generación de valor, de empleo, digamos, con mayor productividad y con derechos? ¿Hay esos impulsos en la región? ¿Cómo lo verías tú? Mira, no, lamentablemente, o sea, hay algunas experiencias muy focalizadas, muy pequeñas, digamos,
en ese sentido. Hay una corriente en los últimos 10 años, digamos, para ver el tema de agricultura familiar y soberanía alimentaria, particularmente en la parte interandina, ¿no? En la parte interandina es un, digamos, proveedor de alimentos muy importante para la región, y se empieza lentamente a tener una, aunque sea mirarnos de una manera distinta, ¿no? Pero es bastante frágil, todavía es bastante débil, perdón. Es bastante débil todavía en ese sentido, ¿no? Y lo otro es que aquí en Piura, como en el año, hace un par de años, en la parte final del gobierno de esto, que reemplazó a Vizcarra, no me acuerdo su nombre, hubo una movilización y una protesta muy fuerte de parte de los sindicatos de los trabajadores de las empresas agrarias, ¿no? En el caso de Piura la intensidad no fue tanta, pero hubo manifestación, porque aquí hay que reconocer de cierta manera que los empresarios agroexportadores se adelantaron un poco a esas demandas. Pero ojo que hoy están presionando a través de encabezados por Klimper, ¿no? Están queriendo que lo poco que se ganó, que lo poco que ganaron los trabajadores, ¿no? Revertirlo y volver a todas las ventajas que tenían con su famosa ley de promoción agraria, ¿no? Entonces, en resumen, es cierto, empieza a haber una conexión con el tema de agricultura familiar y soberanía alimentaria, ¿cierto? Cada vez hay un número creciente de productos agrarios que están siendo, digamos, puestos de otra manera en el mercado, pero también es cierto que hay una permanente presión por tratar de beneficiar más a las grandes empresas. Y se está produciendo lo que ahora tenemos que empezar a pensar, ¿no? Con el puerto de Chancay. Digamos, ¿qué ventajas son las que se necesitan? Felizmente, o en todo caso, nos parece bien que incluso en algunos sectores, digamos, neoliberales, empiecen a decir, bueno, tenemos que efectivamente cobrar impuestos por esto para generar recursos y poder redistribuir y no darles todo en bandeja de plata. Hay otros también que están diciendo, no, hay que darles todo en bandeja de plata. Una situación similar creo que se está aprendiendo en el debate nacional respecto a cómo es que este rol que debe tener el Estado y cuál es el rol también de la ciudadanía para eso. Yo creo que estas son situaciones que se tendrían que aprovechar, que tanto la academia como el sistema político, aunque no hay que esperar mucho de ellos, pero la sociedad civil y tengamos que seguir alentando este debate y tengamos que ir ejerciendo algún tipo de presión para que mejoren alguna de esas condiciones, ¿no? Maximiliano, volviendo un poquito a la situación política nacional, ¿cómo aprecias el futuro inmediato, digamos, hasta las elecciones del 2026? ¿Hay vacancia de Dina Boluarte o no? ¿Sus aliados la dejarán en la estacada en abril del próximo año cuando ya se convoquen las elecciones para el 26? ¿Cuál es un poco tu apreciación, cómo tú lees la situación en los meses que se avecinan? Bueno, yo lo que veo es que efectivamente el tema de la vacancia, sinceramente la veo un poco opaco. No, creo que no habría muchas dificultades. Lo que nos va a pasar en la realidad, y es muy lamentable, pero bueno, hay que seguir señalando a los responsables, es que vamos a tener un gobierno nacional piñata, ¿no? O sea, hasta ahora, digamos, hay gente que todavía lo está protegiendo, pero eso, la presidenta y su equipo, si le queda equipo, yo creo que va a terminar huérfana total, huérfandad total. Lamentablemente va a vivir el país momentos tan críticos como los que están viviendo ahora. Sin ningún tipo de direccionalidad, un gobierno que no hace nada y va con piloto automático allí, cierto, claro, todos se alegran de que hemos crecido 3.6 el último trimestre, pero en la realidad es natural, o sea, es una cosa automática, precios de los minerales, de rebote, hay demandas de alimentos por todos lados, ¿no? Entonces, en la realidad, pero uno no siente que se gobierna. Y creo que esa situación se va a agravar, lamentablemente.
lamentablemente se va a agravar y lo creo que habría que hacer la invocación es que pensar en las elecciones del 2026, pensar bien en lo que se tiene que hacer para que efectivamente y ojalá se pudieran generar algunas alianzas tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro, porque en la realidad con esa dispersión que tenemos de candidatos, con esa dispersión de candidatos que tendríamos como más de 50 candidatos, la viabilidad del país cada vez se pone en cuestión, ¿no? Maximiliano, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista de Caja de Resonancia. Nosotros desde Arequipa y desde el programa tenemos la intención así de recibir información, de conocer un poco más cómo va la situación en otras regiones del país. Maximiliano, muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto una nueva vez aquí en Caja de Resonancia. No, gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo para todos los amigos arequipeños, amigos y no amigos arequipeños. Un abrazo.